Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de Primera de Pedro. Te voy a invitar a que saques tu Biblia. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4. Y bueno, solamente para darles un poquito del contexto de lo que hemos estado estudiando. La semana pasada vimos acerca de cómo enfrentar el sufrimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las claves que Dios nos da para nosotros enfrentar las situaciones difíciles que se nos presentan día tras día? Hay ocasiones en las que las pruebas son pequeñas, las aflicciones son pequeñas, pero hay ocasiones en las que los problemas son bastante grandes. Y Dios nos da claves para que nosotros podamos enfrentar este tipo de situaciones con la ayuda del Señor. Y hoy vamos a continuar. Una de las claves más importantes para lo que Dios nos llama a hacer en medio del sufrimiento es vivir una vida que alabe a Dios en medio del sufrimiento. Hoy es la octava plática que estamos llevando de Primera de Pedro. No pensé que fueran a ser tantas. En la semana que viene ya vamos a entrar en el capítulo 5, que es el último capítulo de Primera de Pedro. Pero bueno, creo que Dios nos ha hablado y en esta ocasión Dios nos va a hablar también, porque si algo es importante en la vida del cristiano es la alabanza. Pero tú vas a estar de acuerdo conmigo que es fácil alabar a Dios cuando todo está bien. Es fácil cantarle a Dios, darle gracias, darle nuestro corazón, darle nuestra vida, cuando todo aparentemente pinta suave y pinta todo color de rosa. Pero entonces no se vuelve tan fácil alabar al Señor cuando las cosas no están bien. Cuando hay problemas, cuando hay crisis, entonces no se vuelve tan fácil alabar a Dios, no se vuelve tan fácil darle gracias, porque pues estamos sufriendo. Pero la palabra utiliza un término que me gustaría que con eso empezáramos hoy y que oráramos antes de leer la porción que nos toca el día de hoy. La palabra de Dios utiliza sacrificio de alabanza. Di conmigo, sacrificio de alabanza. Dice la palabra de Dios, acérquense a ustedes con sacrificio de alabanza, con acciones de gracias. La palabra sacrificio le da una sensación de algo que no es tan fácil, algo de lo que te tienes que desprender, algo que implica esfuerzo, algo que implica algo que tienes que dejar. Por ejemplo, cuando uno se quiere poner a dieta es un sacrificio, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es un sacrificio, tienes que dejar los pastelitos, tienes que dejar los pingüinos, tienes que dejar la soda, tienes que dejar el otro. Es un sacrificio por un beneficio. Y la palabra de Dios utiliza este término, sacrificio de alabanza. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Hoy te hemos alabado, te hemos exaltado, hemos declarado, te damos gloria a ti, Señor. Y hoy, Padre, queremos que tú nos hables una vez más, como lo haces cada vez que nos exponemos a tu palabra. Que tu palabra venga a ser como un bálsamo en medio de nuestro corazón. Que venga a ser ese aceite que unge nuestro corazón y que da vida. Y que también nos ayude, Señor, que en el momento de la dificultad poder vivir una vida que te alabe, que te honre, que te exalte, aún en medio del dolor, poder decirte lo grande que tú eres, lo bueno que tú eres para con nosotros. Háblanos a través de esta porción que nos toca estudiar en esta tarde, y que lejos de ser solamente un estudio, sea algo que se impregne en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo se revele a nosotros una vez más, y que tu palabra sea sembrada, dando fruto al 100% en nuestra vida. En el nombre de Jesús, oro hoy en esta tarde por cada persona que está pasando por sufrimiento. Que salga de su boca, Señor, sacrificio de alabanza a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice así: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Acuérdate. Voy a ser muy repetitivo en esto, pero acuérdate que la iglesia a la que estaba dirigida esta carta era una iglesia que iba a empezar a vivir una persecución de muerte por su fe. Pedro les dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino. ¿Vamos bien? Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence,
sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Pedro está escribiendo y empieza dando una verdad central, y esa es que el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento es normal. No importa que seas cristiano o no seas cristiano, estamos expuestos al sufrimiento, estamos expuestos a situaciones difíciles, y lo primero que establece Pedro en esta carta es, no por ser cristiano no vas a tener problemas, olvídate, quítate eso de la mente. No por ser creyente o porque tu fe está en Cristo, tu matrimonio nunca va a pasar por situaciones que tú lo puedes considerar como prueba. No por ser cristiano en la escuela no va a haber tentaciones. No por ser cristiano nunca va a llegar la oportunidad de que te alejes de las cosas de Dios. Al contrario, somos cristianos para poder enfrentar el sufrimiento con victoria. Para eso somos cristianos. Para eso hay fe. Para saber que aún en el medio del sufrimiento, como un cristiano o uno cristiano puede estar viviendo, el que marca la diferencia no es el que sufre o no. El que marca la diferencia es cómo atraviesa ese sufrimiento. ¿Cómo vive esa persona el tiempo de la dificultad? En este versículo que acabamos de leer, lo primero que dice, y en una frase muy tierna, el apóstol Pedro dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Fíjate lo que dice la traducción al lenguaje actual. Me gusta esta versión, dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan. ¿No te ha pasado de que alguien, o a lo mejor hemos sido algunos de nosotros que le hemos declarado, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy cristiano, si yo diezmo, si yo voy a la iglesia, y te sorprende que vengan situaciones difíciles. Pedro dice, querido hermano en Cristo, no te sorprendas si tienes que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Lo primero que establece Pedro para que nosotros podamos enfrentar una vida de sufrimiento, porque así lo va a hacer, es que nosotros entendamos que cuando venga una prueba, no tiene por qué no sucedernos a nosotros. En otra porción bíblica dice la palabra de Dios, en Pedro también, no se extrañen de la prueba, otras personas están sufriendo cosas similares que ustedes en el mundo. Y no solamente eso, hay personas que están sufriendo cosas peores en el mundo que nosotros. Es cuando nosotros hablamos acerca de nuestra fe y hablamos de vivir una vida cristiana, cuando vivimos acerca de vivir una vida que agrade al Señor, estamos muy lejos de la realidad de otras personas que están viviendo verdadero sacrificio para vivir su fe. Hay gente que en el Medio Oriente está muriendo por su fe hoy en día, aunque esto fue hace miles de años atrás, hoy en día gente está muriendo por ser cristianos. La otra vez me llegó ahí por correo, no me acuerdo, por el Facebook, un video de unos pastores allá en Turquía, pastores cristianos que estaban proclamando la palabra del Señor y los agarraron a pedradas. El video está ahí, los están matando porque son cristianos y les decían, niega tu fe, y ellos no negaban su fe, murieron apedreados por su fe hoy en día. Nosotros estamos aquí muy cómodos diciendo que somos cristianos. Aquí nadie nos dice nada por no serlo o por serlo. Pero la verdad de las cosas es que nosotros muchas veces, al no tener ese tipo de sufrimientos tan gruesos como ser cuestionados por nuestra fe, en realidad nosotros como cristianos en ocasiones nos ahogamos en un vaso de agua. Y vemos algunos problemas como, ¡ay, me estoy muriendo! ¿Cómo puede ser que Dios me abandone? ¿Cómo puede ser que Dios no esté a mi lado? Y empezamos a utilizar frases que lo único que revelan es que hay sorpresa en nuestro corazón cuando vienen las circunstancias difíciles. Lo que yo te quiero decir en esta tarde juntamente con Pedro es, cuando venga una situación difícil, no te sorprendas. No es nada extraño, no es nada del otro mundo. No solamente pienses en eso. La palabra de Dios, en la semana pasada hablamos de esto. Dice, pongan su mirada en el autor y el consumador de la fe, dice, el cual vivió la cruz, murió la cruz, menospreciando lo oprobio que ella significaba. Y luego dice, para que no se desanimen, para que sigan adelante en las cosas del Señor. La prueba no es para revelar qué tanto
para Dios, pero no sirve para revelar a Dios si tenemos fe o no en Él. Él sabe si tenemos fe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él sabe si tenemos fe o no, independientemente de la prueba, porque Dios todo lo sabe. Dios conoce nuestro corazón, conoce todo de nosotros y sabe si creemos en Él o no. Entonces, ¿para quién es la prueba? ¿Para quién es la prueba de la fe? Para nosotros. Porque una vez que le dices un sí a Dios en medio de la circunstancia difícil, ese sí te capacita para otro sí. Y ese sí te capacita para otro sí. Y ese sí para otro sí. Dios no se va a sorprender al decir, ay, Él sí cree en mí. Hoy Él sí tiene fe en mí. Él sabe si tenemos fe. La pregunta es para nosotros. ¿Nosotros sabemos que contamos con esa fe? ¿Hemos sido probados con esa fe? Esa fe tiene que ver con el futuro de lo que Dios quiere para nosotros, aún en medio del sufrimiento. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 en adelante. Todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros. El apóstol Pablo está diciendo de que todo lo que se escribe en la Biblia, todo lo que vivió Abraham, Moisés, David, Josué, Samuel, todos los hombres, grandes hombres de Dios que conocemos en la Biblia, los escribieron y fueron escritos para ti y para mí con un propósito. Fíjate lo que dice. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para lo que vivimos en estos últimos tiempos. Así pues, el que se cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sido pasados por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Me encanta esta versión porque dice en el versículo 13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, pero, ¿qué dice? Fiel es Dios, y ahí descansa la fe del cristiano. Primero este versículo dice, todo lo que vimos en la historia bíblica, llámalo David, llámalo Jonás, llámalo Isaías, llámalo Jeremías, todos los grandes hombres de Dios de los cuales hoy estudiamos y los leemos y nos encantan y nos animan, fueron escritos para que nos dieran ejemplo. Ahora yo te quiero decir, si Abraham pasó por situaciones difíciles, situaciones de prueba difíciles, duras, si David, siendo el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, pasó por situaciones bien gruesas, bien duras, pruebas increíbles. No fueron para que nosotros viéramos a esos hombres como algo inalcanzable de que, wow, el rey David. ¿Sabes por qué están en la historia? ¿Sabes por qué están en el libro? Para darnos ejemplo a ti y a mí. David no es nada diferente a ti y a mí. Ni Abraham, ni Moisés, el hombre que Dios utilizó para liberar a un pueblo, no tiene nada distinto a ti y a mí. Lo único que los hizo distintos fue que fueron hombres que en medio de la prueba le creyeron al Señor. Que en medio de la circunstancia difícil creyeron en la promesa de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, creyeron en el Señor en esperanza contra toda esperanza. Y fueron escritas esas historias, la historia de Job, la historia de todos aquellos hombres, para darnos ejemplo de que sí se puede. De que sí se puede salir adelante, de que Dios es fiel, de que Dios es un Dios real. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Dios es fiel. Nosotros tenemos que aprender a vivir en esa verdad y leer las historias bíblicas no como una leyenda del rey David, como cuando venció al gigante y se las contamos a nuestros hijos como si fuera una historia, una metáfora o algo que solamente sirvió para revelar verdades espirituales. Pero no fue así. Fueron historias verídicas. Historias verídicas que comprobaron una y otra vez un Dios fiel, un Dios real, un Dios que avala a aquellos que le creen. Por eso dice, en el versículo 11, y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Y me encanta cómo termina diciendo,
Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Primero que nada, tenemos que creer y abrazar, iglesia, que no estamos exentos de situaciones difíciles. Entonces, cuando venga la situación difícil, no nos sorprendamos. No creamos que por ser cristianos no van a venir. Alégrate de ser cristiano. Porque quiere decir que en medio de la prueba, al ser creyente, saldrás victorioso. Ahora, yo te quiero decir en esta tarde, la palabra de Dios dice que nosotros vamos de gloria en gloria, ¿sí o no? Que vamos de victoria en victoria, que vamos de triunfo en triunfo. Eso quiere decir que constantemente nuestra fe va a estar siendo probada y Dios nos va a llevar de gloria en gloria. Dios nos va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero nunca va a haber victoria si no hay batalla, ¿estás de acuerdo conmigo? Nunca va a haber victoria si nosotros no enfrentamos situaciones difíciles. Y este pasaje nos habla, primero, van a pasar situaciones difíciles, pero tienen que saber que ninguna prueba que ustedes se enfrenten es humanamente insoportable, para empezar. En otras versiones dice, no van a ser probados más allá de lo que puedan resistir. Y luego dice, más allá de eso, ustedes pueden confiar en la fidelidad de Dios, de que juntamente con la prueba, Dios nos da la salida. Y nosotros podamos soportar de esa manera la prueba. Así que, cuando venga la situación difícil, cuando venga un problema, cuando venga una crisis, cuando te quedes sin trabajo, no preguntes, ¿por qué a mí? Como si fueras un remanente que vive en una burbuja y que nunca le va a pasar nada. Al contrario, tú alégrate, porque quiere decir que si hay una batalla, habrá una victoria. La segunda cosa que Pedro establece en estos pasajes es, primero, no te sorprendas de la prueba. Y número dos, ¿cómo no nos vamos a sorprender de la prueba? ¿Cómo vamos a enfrentarla? ¿Cómo vamos a vivirla? ¿Y cómo vamos a revelar nuestra real confianza en Dios? Número dos, alabando a Dios, porque alabar revela nuestra confianza en Dios. Hay personas que cuando pasan por alguna situación difícil, lo primero que hacen es hacerle la ley del hielo a Dios. ¿Saben qué es la ley del hielo? ¿Sí? ¿Quién sabe qué es la ley del hielo? La ley del hielo es que no le hablas a alguien. Lo primero que uno hace cuando ya se enoja, cuando pasa por una situación difícil, entonces le hace la ley del hielo a Dios. Ya no le habla, ya no ora, porque ya no sirve de nada. No le pido al Señor porque de todas maneras Dios va a hacer su voluntad. Ya no voy a leer su palabra, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, ya no voy a diezmar porque al que diezmo me corrieron de mi trabajo. Lo primero que hacemos es hacer ese tipo de reacciones y Dios, de alguna manera u otra, lo que quiere ver en nosotros es si nosotros confiamos en Dios. Hace algunos meses yo hablé de la historia de Abraham cuando Dios le pide a su hijo Isaac en sacrificio. Y es una de las historias más duras en la historia, tratando de pensar en el asunto de que somos padres. Y cuando nosotros vemos esa historia, vemos a un hombre que no solamente que no estaba dispuesto, él no quería sacrificar a su hijo. Él se estaba demostrando a sí mismo qué tanto confiaba en Dios. No sé si, porque la Biblia no lo dice, pero yo no sé si Abraham, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, él estaba pensando que Dios tenía la capacidad de resucitarlo. Yo no sé. A lo mejor no era eso, a lo mejor era que él pensaba que Dios tenía la capacidad de darle otro hijo. Yo no sé, pero Abraham sabía una cosa, Dios le había prometido una descendencia. Y si parte de creer en Dios era hacer ese sacrificio para mostrarle a Dios su confianza en él, que si no era con Isaac iba a ser con otro hijo, o iba a ser el mismo Isaac resucitado, yo no sé. Lo único que sé es que ese hombre le creyó con todo a Dios. Y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Cuando tú y yo estamos en medio de la alabanza y aún así seguimos orando, aún así seguimos leyendo su palabra, aún así seguimos alabándole, estamos revelando a nosotros mismos qué tipo de confianza o qué tanto confiamos en el Señor, qué tanto está realmente nuestra fe puesta en Él, que a pesar de estar en la circunstancia difícil, podemos confiar en su provisión. Primera de Pedro, lo acabamos de leer hace ratito, dice el contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Esto es, no se alegren por la circunstancia que están viviendo, alégrense por la gloria que viene cuando ustedes terminen de pasar por esta prueba.
Dichosos, esta palabra, bienaventurados, feliz, contento. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. En otras versiones dice por chismoso. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Fíjate qué perspectiva tenía el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Fíjate nada más la mentalidad de este hombre. Por tanto, dice, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen, di conmigo, producen. Fuerte dilo, producen. Esa es la gran diferencia entre un creyente y un no creyente. Cuando tú estás atravesando la circunstancia difícil, en el cristiano se produce algo que no se produce en el que no tiene fe. ¿Me estoy dando a entender? No sucede en el que no tiene fe. Se requiere de fe para poder enfrentar la circunstancia difícil y que algo se produzca. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que no se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Qué preciosa perspectiva tenía el apóstol Pablo. Él decía, los sufrimientos ligeros, esto es, los sufrimientos que estamos viviendo ahorita no tienen nada que ver con el sufrimiento número uno que Cristo sufrió, para empezar. En el libro de Hebreos dice, nadie de ustedes ha tenido que sufrir hasta derramar su sangre. Así que casi dice, no sean llorones. Si Cristo sufrió hasta la sangre y hasta morir, lo que ustedes están sufriendo no es nada, es algo pequeño. Porque la palabra de Dios dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces dice, cuando nosotros sufrimos esos sufrimientos ligeros y efímeros, esto es, pasajeros, que ahora padecemos, producen una gloria eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que no se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Todos los grandes hombres de Dios que vivieron en el Antiguo Testamento vivieron con la fe puesta en algo eterno, en algo que no tenía nada que ver con lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo, sino con algo que tenía que ver con la eternidad, no solamente para ellos, sino para sus familias. El rey David, que fue un gran hombre de Dios, escribió 70 y algo de los salmos, no me acuerdo exactamente cuántos, pero no escribió todos los salmos David, escribió 75 por ahí. Y cada uno de los salmos, tú puedes ver en ellos un derramamiento del corazón de David hacia Dios. En muchas ocasiones podemos ver reclamos por parte del rey David en los salmos, escritos para Dios. Pero en cada uno de ellos siempre resuelve en algo que alabe y glorifique a su Dios. En el Salmo 42, que es el salmo que empieza diciendo que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama el alma mía por ti, oh Dios. Fue un salmo que el rey David escribió cuando su propio hijo quería matarlo. Su propio hijo había hecho ¿cómo se dice? Había hecho un motín en contra de su padre, que era el rey de Israel, y Absalón se levanta en contra de su padre rebelándose y lo quiere matar. Entonces el rey David sale huyendo. Quiero que te imagines esta situación tan difícil. Su propio hijo lo quería matar. El rey David sale huyendo y empieza a escribir ese salmo donde empieza a derramar su corazón en el Señor en angustia, en dolor, en persecución, pero termina diciendo algo interesante en el capítulo 5 del versículo 42. ¿Por qué voy a inquietarme? Dice. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía, ¿qué dice? Lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Puedes ver en este hombre, sí, un derramamiento de dolor, pero una conciencia clara de quién era Dios. Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Y aunque yo estoy viviendo una situación tan difícil como que mi propio hijo me quiere matar, yo todavía lo alabaré a Él.
Esa es la actitud que tenemos nosotros cuando nos enfrentamos en situaciones mucho menores que nuestro hijo nos quiera matar. La verdad es que tenemos mucho que aprenderle al rey David. Puedes ver cada uno de esos salmos, el Salmo 103, donde él mismo se declara: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona tus pecados, Él es el que saca del pozo tu vida, Él es el que empieza a hacer una serie de declaraciones. ¿Por qué? ¿Nunca te has preguntado por qué el rey David se dice a sí mismo: bendice alma mía al Señor? ¿Sabes por qué? Probablemente porque no tenía tantas ganas de hacerlo. Y él se dio una orden a sí mismo: bendice, alma mía, al Señor. Y no te olvides de todo lo que Dios ha hecho en ti. El Salmo 23, que es el salmo que más les gusta a cristianos y a no cristianos, fue un salmo que también el rey David escribió en medio de la persecución. El rey Saúl, aunque él todavía no era rey, lo quería matar también. Y en medio de esa angustia, en medio de saber que ya había sido ungido rey, y aún así él no quería levantar su mano contra su rey, que su propio rey y todo un ejército lo estaba persiguiendo, en medio de ese dolor, él dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo podemos recitar 1001 vez, pero debemos de entender el contexto en el que se escriben las cosas. El rey David estaba pasando por angustia y él estaba recordando: yo estoy aquí en medio de una cueva solo, pero Dios está conmigo. Y si Él está conmigo, nada me falta. Y empieza a dar una serie de declaraciones que todos y cada uno reconocemos. Pero fíjate lo que dice: aunque ande en el valle de la sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La traducción al lenguaje actual dice esto: puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas ¿de qué? De confianza. El rey David, y puedo irme así con muchos otros salmos que el rey David escribió y que solamente revelaban. ¿Has escuchado ese salmo que no recuerdo bien cuál es? Pero el que dice: si Dios está conmigo, ¿a quién temeré? ¿A quién? O sea, aunque un ejército se levante en contra mía, van a caer 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, mas a mí no va a llegar. Y empieza a declarar verdades que tienen que ver con el sufrimiento, pero en medio del sufrimiento, alabando al Señor. Se necesita mucha confianza, mucha fe para hacer estas declaraciones, y que el rey David escribió para que nosotros nos quedemos con un legado y saber que Dios es fiel y que nunca dejará que seamos puestos en pruebas más allá de lo que podamos resistir, sino que al contrario, juntamente con la prueba, Dios nos dará la salida. Lo mejor que nosotros podemos hacer en medio del dolor y en medio del sufrimiento es alabar al Señor, porque eso fortalecerá nuestro corazón. Cuando tú y yo cantamos, por ejemplo aquí en la congregación, cuando nosotros cantamos: poderoso Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mejor que la vida. Cuando hacemos ese tipo de declaraciones, te quiero preguntar: ¿tú crees que ese tipo de declaraciones se las hacemos a Dios? Cuando tú y yo le cantamos: poderoso Dios, poderoso Dios, ¿tú crees que le estamos cantando algo que Dios no sabe? Él sabe que Él es poderoso. Él sabe. Y no se sorprende de que lo estamos cantando para que nosotros mismos nos recordamos a nosotros mismos que Dios tenemos. Cuando tú y yo le cantamos de la fidelidad de Dios, cuando tú y yo le cantamos del amor de Dios, no le estamos cantando algo que Dios no sabe. Nos estamos recordando a nosotros mismos y a las personas que están a nuestro alrededor qué tipo de Dios tenemos. Pero ¿qué tipo de Dios estamos dando a demostrar cuando viene la situación difícil y en la situación difícil nos alejamos del Señor en vez de acercarnos? Lo que estamos revelando entonces es que no hay una confianza tal en Dios. Por lo menos no hay una fe que ha madurado en nuestro corazón. En el libro de Habacuc, capítulo 3, dice así: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. En otras palabras, el profeta Habacuc está diciendo: cuando las cosas no salgan como yo estoy esperando, porque cuando tú siembras vides, tú esperas uvas.
Cuando tú siembras, tú esperas cosecha. Cuando tú trabajas, esperas resultados. Y el profeta dice, aunque las circunstancias no se den como yo espero que salgan, aunque el resultado no sea el que yo estoy esperando y el que yo estoy orando, porque es lógico lo que está diciendo, aunque la higuera no florezca, aunque una vid no dé sus frutos, aunque se pierda la cosecha del olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, dice, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y luego dice una verdad que es donde nosotros descansamos para el medio del sufrimiento. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Cada una de las cosas que tú y yo podemos ver de hombres que revelaron situaciones difíciles en su vida, terminaban y aterrizaban diciendo, pero Él es mi fortaleza, Él es mi esperanza, Él es soberano, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, y Él puede hacer lo que le plazca. Y cuando nosotros entendemos esa verdad y la aceptamos, entonces lo que estamos haciendo es firmar para nosotros un compromiso y un pacto de bendición para nuestra vida. Cuando tú y yo enfrentamos la situación difícil, lo primero lo que tenemos que hacer es alabar a Dios. Es declarar su grandeza. No para recordárselo a Dios, para recordártelo a ti y a mí. ¿Cómo enfrentas las circunstancias difíciles? Yo no lo puedo entender. Discúlpenme si hago alguna mención que ofenda a alguien. Pero yo no puedo concebir a un cristiano que esté deprimido. No lo puedo concebir. No lo puedo entender. No puedo aceptar un cristiano de verdad que esté viviendo por desánimo, por depresión. ¿Por qué? Porque la depresión tiene que ver... Ahora, no estoy hablando de situaciones de problemas físicos, ¿verdad? Yo sé que hay personas que tienen problemas ¿verdad? Químicos, o sea, que tiene que ver con alguna enfermedad y por eso viven en situaciones de depresión y su estado de ánimo. También sé de las mujeres con sus hormonas. Yo tengo una en mi casa y sé de qué se trata. Pero también lo que sé es que no podemos vivir una vida en depresión sin revelar que esa depresión fomenta en nosotros una falta de credibilidad en el Señor. No puedo entenderlo, no puedo creerlo, no puedo aceptarlo. ¿Por qué? Porque yo también he pasado por situaciones difíciles. Y he pasado por situaciones en las que he llorado y he llorado amargamente y le he reclamado al Señor. Pero una y otra vez esas circunstancias me hacen recordar la fidelidad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, pero recuerden que Dios es fiel y no les va a dejar que sufran más allá de lo que puedan soportar. Cuando nosotros nos entregamos realmente al Señor y vivimos una vida en Cristo, agarrada del Señor, confiando en el Señor, estamos garantizando para nosotros fuerzas. Dice la palabra de Dios que Él da fuerzas ¿a quién? Al cansado. Él da fuerzas al que no tiene, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice, más los que esperan en el Señor. En otra versión dice, más los que confían en el Señor, levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Cómo es nuestra respuesta? ¿Cuáles son nuestras reacciones ante las circunstancias difíciles? ¿Somos de los que le reclamamos al Señor y nos quedamos atascados en ese reclamo? Te quiero decir que el rey David fue un hombre que le reclamó al Señor. Fue un hombre que en sus salmos, de hecho, la palabra que Jesucristo dio cuando Él estaba a punto de morir, cuando Él declaró, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te acuerdas de esas palabras que Jesucristo declaró a su Padre? Son palabras de un salmo de David. Él recitó literalmente un salmo. El rey David en un momento se sintió, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido que Dios te ha abandonado? Levanta tu mano si tú te has sentido así. Muchas veces he sentido que Dios me ha abandonado. Pero es ahí donde se rescata lo que la palabra de Dios dice. Es ahí donde se demuestra la verdadera madurez. La madurez tiene que ver con hacer lo que tienes que hacer y no lo que sientes hacer.
La madurez tiene que ver con vivir con lo que sabes y no con lo que sientes. El rey David en muchas ocasiones en los salmos puedes ver lo que él se sentía angustiado, que estuve buscando el salmo, si alguien lo sabe, al final hágamelo saber. Porque David escribió un salmo cuando su hijo, el hijo de Betsabé, que tuvo con Betsabé, murió, y él escribió un salmo de dolor, no es que no lo pude encontrar en la palabra, pero es un salmo que es de reclamo a Dios, pero siempre hablando, terminando aterrizándolo a la confianza que él tenía en la salvación que Dios le había dado. Por eso en una ocasión el mismo rey David dijo, vuélveme el gozo de la salvación. Quiere decir que había perdido el gozo. Y que por un instante él se sintió solo y lo único que pudo decir, Señor, regrésame el gozo de la salvación que tú me das, que de saber que en medio del problema tú estás conmigo. Este pasaje me encanta porque dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Haciéndose una pregunta él mismo. Y este pasaje nos habla acerca, Habacuc, este que acabamos de leer, nos habla acerca de creer en Dios, literalmente, de la soberanía, de la autoridad que Él tiene, para voltear cualquier circunstancia en nuestra contra, como una bendición. Voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden pasar. Voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Hoy no siento en mi corazón hacer algún llamado o preguntar si alguien está pasando por alguna situación difícil. Pero lo que yo sí quiero hacer para terminar este tiempo es que nosotros podamos adorar al Señor. Me gustaría que termináramos este tiempo declarando lo que Él es para nosotros. Y si tú el día de hoy estás pasando por alguna situación difícil, por alguna situación en tu familia, en tu matrimonio, si hay alguna situación emocional que tú estés atravesando, aún alguna situación de enfermedad, ese es el mejor tiempo que tú y yo podemos aprovechar para adorar al Señor. Es el tiempo que nosotros podemos aprovechar para decirle lo que Él es para nosotros y poderle expresar que aún, como lo dijo el rey David, aún todavía le alabaré. Aun cuando la higuera no dé su fruto, aunque las vides estén secas, aunque los campos no den su cosecha, aunque los rebaños se hayan muerto, con todo yo me alegraré en el Señor. Quiero invitar a que cierres tus ojos, que levantes tus manos al cielo y que le digas, Señor, todavía te alabaré. Tú eres mi Padre. Confío en ti, Señor. Sé, Dios, que, como dice tu palabra y lo acabamos de leer, todas esas grandes historias en la Biblia nos recuerdan a un Dios fiel. Nos recuerdan a un Dios que todavía, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Todavía te alabaré, Señor. Todavía te exaltaré. Con todo me alegraré en ti, Señor. Quiero tener real y segura confianza en ti, Señor. Y en emoción, vamos a cantarle esto, para adorar, reconociendo tu grandeza y santidad. Y en emoción, porque en la cruz fuimos comprados por la sangre de Jesús. Dile fuerte eso, confiadamente. Confiadamente podemos ir ante tu trono, Padre, queremos subir. Te adoramos, te
adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos. Muy fuerte. Juntos cantamos que tú eres Dios. Declaramos su poder, Padre de amor. Venimos hoy para adorar, reconociendo tu grandeza y santidad. Venimos hoy porque en la cruz fuimos comprados por la sangre de Jesús. Confiadamente podemos ir ante tu trono, Padre, queremos subir. Adora a la iglesia. Te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos. Juntos cantamos que tú eres Dios. Declaramos su poder, Padre de amor. Te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos. Juntos cantamos que tú eres Dios. Declaramos su poder, Padre de amor. Te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos. Juntos cantamos que tú eres Dios. Declaramos su poder, Padre de amor. Fuerte, dilo. Te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos. Juntos cantamos que tú eres Dios y declaramos su poder, Padre de amor, mi Padre de amor, Padre de amor. Tú eres mi Dios, mi Padre de amor. Oh, Padre de amor. Mi Padre de amor. Mi Padre de amor, confiadamente podemos ir ante tu trono, Padre, que... Levanta tus manos y dile esto, confiadamente podemos ir ante tu trono, Padre, queremos subir. Vamos, iglesia, una última vez. Te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos. Juntos cantamos que tú eres Dios. Declaramos tu poder, Padre de amor. Declaramos tu poder,
Declaramos tu poder, Padre de amor. Declaramos tu poder, Padre de amor. Declara su poder. Declaramos su poder, Padre de amor. He visto tu poder, he visto tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, mejor que la vida. Y yo, dile eso, te bendeciré, mientras tenga vida. Alzaré mis manos a ti. Vamos a tener este tiempo declarando su poder. He visto tu poder. He visto tu poder. He visto tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, mejor que la vida. Y yo te bendeciré mientras tenga vida. Alzaré mis manos a ti. Padre, queremos terminar este tiempo declarando, Dios, que tú eres un Dios poderoso. Y no por decir, Señor, algo que tú no conoces, sino para recordar, Señor, qué clase de Dios tenemos a nuestro favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una última vez vamos a tener ese tiempo declarando esto. He visto tu poder. He visto tu poder. He visto tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, mejor que la vida. Y yo te bendeciré mientras tenga vida. Alzaré mis manos a ti. Solo invitar a que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Yo estoy seguro que a lo mejor no sabes lo que la persona que está a tu lado está aconteciendo. Pero lo que sí podemos tener una seguridad es que Dios es fiel. Y que aún en medio de la circunstancia difícil, que haga recordar su corazón que Dios es un Dios de esperanza, que Dios es un Dios de promesas, y que en medio de la circunstancia difícil, lo que salga de su boca sean palabras de declaración de lo que Dios es. Ora por la persona que está a tu lado. Padre, fortalece a la persona que está a mi lado. Yo no sé si está pasando por alguna situación difícil, pero lo que yo sí sé, Señor, es que no importa lo que estamos atravesando, hoy recordamos con amor, Señor, con alegría, que tenemos un Dios fiel. Y te pido, Señor, que tú le hagas recordar a la persona que está a mi lado todos los días que lo mejor que puede hacer, Señor, en medio de la situación difícil es alabarte, es buscarte de todo corazón, es saber, Señor, que en medio del dolor hay un Dios de sanidad, es saber, Señor, que en medio del naufragio hay un Dios que guía, Señor, que aún en medio del dolor y del desánimo hay un Dios de amor, Señor. En el nombre de Jesús, toda desesperanza, todo desánimo, todo estrés, toda depresión, hoy la declaramos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos esa paz que sobrepasa el entendimiento, esa confianza, Señor, como la podemos ver en el rey David. En Él pondré mi esperanza y todavía
le alabaré. En el nombre de Jesús, te bendecimos a ti. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Te damos a ti toda la honra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios los bendiga, iglesia. Voltea con la persona que está a tu lado y por la que oraste, dale un abrazo. Dile, Dios es fiel. Estamos despedidos. Nos vemos el domingo con el favor de Dios. Dios los bendiga.